es Espectador Nómada y queremos entrevistar hoy a José Saborit. ¿Nos puedes contar un poquito tus inicios cómo fueron? Mis inicios, como los de cualquier niño, consistieron en el juego de dibujar. Todos los niños dibujan y se lo pasan pipa dibujando, pero solo algunos persistimos en mantener esa afición viva. Cuando iba al colegio, era pequeñín, a veces tenía unas décimas de fiebre y mi madre me permitía quedarme en casa. Entonces devoraba cómics, entonces llamábamos tebeos. Y yo era feliz quedándome en mi casa y leyendo tebeos. Descubrí que los tebeos tienen imagen y texto. Y con el paso de los años lo que he terminado haciendo es pintar imágenes y escribir textos paralelamente. Bueno, pues esa fue la fascinación primera. Yo quería ser dibujante de tebeos, de cómics. Bueno, supongo que con los dibujos obtenía el cariño de mis padres, el aplauso de mis familiares, de los padres y luego de los compañeros del colegio, y eso me llevó a estudiar Bellas Artes. Una vez entré en Bellas Artes descubrí la pintura y ya se me olvidaron los tebeos y los cómics con todos los respetos y sentí el flechazo de la pintura, que era mucho más poderoso, mucho más potente. Como la facultad en aquellos años de transición en la política española, te estoy hablando de los primeros 80, hacía unos pocos años que había muerto el dictador y en España se respiraba un aire menos tóxico, de más libertad, de más respeto a la cultura, pero todavía estábamos moviéndonos hacia eso, todavía no habíamos conseguido instalar la cultura de verdad en la sociedad. Aunque eran estudios universitarios ya cuando yo empecé, porque acababa de incorporarse en la universidad, yo me lo planteaba más como una forma de desarrollo personal, creativo. La pintura para mí en aquel momento pues fue un descubrimiento tremendo. Pero era un descubrimiento que venía asociado también a la modernidad. Me sentí muy fascinado por los pintores más modernos que había entonces y concretamente por el expresionismo abstracto y por el pop art. Concretamente el pop inglés me fascinó y me enamoré pues, de todas esas formas de representación que beben de la publicidad, que beben de las imágenes de los medios de masas. Eso me llevó a hacer mi tesina, que era lo que ahora es el trabajo final de grado. Entonces era una tesina, que era una tesis pequeñita, sobre el pintor inglés David Hockney. Me limité a los años 1960-65 y estudié su producción en esos años. Sin embargo, ya desde pequeño admiraba mucho a mis profesores. Y me hacía mucha gracia dar clase, enseñar. De manera que en cuanto empecé la carrera, puse en el horizonte de expectativas la posibilidad de ser profesor, que no me desagradaba. Y así fue como, nada más terminar la carrera, aprovechando que la Facultad de Bellas Artes estaba creciendo mucho y necesitaba nuevos profesores, pude ser profesor muy joven y compatibilizar la docencia, que me gustaba mucho, con la práctica de la pintura. Y así tenías un poquito más de libertad, ¿no? A la hora de poder trabajar en lo que te gustaba realmente. Claro, conseguir vivir de la pintura siendo muy joven era y es muy complicado. Entonces tener algo que te cubra las espaldas y que te dé libertad para poder pintar y crecer como pintor sin forzar el paso, pues eso es una suerte. Sobre todo porque a mí dar clases siempre me ha gustado mucho. ¿Disfrutas? Yo no considero que dar una buena clase sea un acto menos creativo o menos trascendente que escribir un buen texto o pintar un buen cuadro. Sí que es cierto que el cuadro se queda y perdura y circula por ahí y la clase pues es como una forma de arte efímero. Luego la pintura en el estudio o la escritura de textos pues es un trabajo más solitario. Si se logra compatibilizar una cosa con la otra, ese trabajo solitario de creación en el estudio y esa otra dimensión un poco más pública de compartir lo que tú vas aprendiendo, creo que es una situación, es un equilibrio bueno y yo he disfrutado de ese equilibrio. Decías que te ayudaba mucho para alternar la soledad del estudio. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo lidias? ¿Crees que es muy importante trabajar con gente, la sinergia que hay? ¿A veces también está mejor estar en soledad? ¿Qué percepción tienes? Pues yo eso es algo que he tenido que aprenderlo, porque por naturaleza
soy bastante sociable y expansivo. Y me gusta estar con la gente, hablar con la gente, compartir con la gente. Entiendo que el trabajo creativo o determinados trabajos creativos como la pintura o la escritura requieren concentración y soledad. El trabajo de soledad y de estar tú solo muchas horas en el estudio pintando, escribiendo muchas horas, claro, hay gente que lo soporta mejor, pero que al tener yo un carácter más comunicativo y más expansivo, pues se me podía llegar a hacer pesado y difícil de sostener, y que en ese sentido agradezco mucho el contrapunto que suponía la docencia, porque claro, yo estaba dando clase, me estaba relacionando pues, con 40, con 60, con 80 alumnos y alumnas, y yo tenía ahí una dimensión social y pública muy amplia y muy importante, y luego cuando venía al estudio pues ya lo que me apetecía era estar tranquilo. Claro, y cuando me cansaba del estudio, de estar solo y necesitaba compartir y hablar, pues tenía las clases, de manera que ese equilibrio era muy bueno. Yo no sé hasta qué punto uno puede estar rodeado de una multitud y estar concentrado. Habrá gente que pueda. A mí me resulta mucho más fácil y mucho mejor hacerlo cuando estoy solo, en silencio, y cuando puedo meterme con los 5 sentidos en un cuadro o en un texto y el tiempo deja de existir. Es decir, yo reconozco que estoy concentrado, que estoy haciendo lo que realmente me gusta, estoy ahí metido y miro el reloj y han pasado 2 horas. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo ha sido esto? Y esa concentración se consigue más en soledad. Cuando estuviste ya en la carrera de Bellas Artes, ¿ya tirabas por el interés del paisaje? No. Entonces me interesaba más la figura y bueno, una figuración pues eso, más cercana al pop art. Esa fascinación por los medios de masas y por el pop art me llevó a estudiar también la publicidad. Y a partir de ahí di un giro tremendo. 3 o 4 años después de haber terminado la carrera, descubrí que lo que quería no era hacer imágenes vinculadas a los medios de masas o al pop art, sino pintura más tradicional. Incluso las clases de paisaje en el botánico, pues yo no estaba preparado para apreciar la belleza de la naturaleza y de los árboles. Estaba mucho más fascinado por las imágenes. Lo del paisaje vino después. Pues también conectando con algunas vivencias infantiles. Estaba en el monte, en mi casa de Náquera, en la Sierra Calderona, y que habían dejado una huella en mí pues muy importante, porque bueno, es algo parecido al paraíso infantil, a la Arcadia infantil, esos veranos interminables que uno pasa en el monte, entre árboles, entre pequeños animalitos, lagartijas, ardillas, pero todo eso yo no lo conectaba con la creación artística. Fue más tarde cuando descubrí el paisaje holandés del 17, o más especialmente el paisaje del 19, semiabstracto, de Turner, de Friedrich, de todos estos pintores que llegan hasta la abstracción de los campos de color o de Rothko, por ejemplo, y que, bueno, esos considero que han sido los maestros que me han guiado o que me han orientado mi pintura. Cuando empecé a mirar la naturaleza a través de esas enseñanzas de esos pintores y cuando empecé a entender que el paisaje no era algo exterior a quien lo contempla, sino que también es un reflejo del estado de ánimo de quien lo contempla y que uno puede verse en el paisaje como se mira en un espejo y que el paisaje puede ser expresión del ánimo de una persona. Por eso mis paisajes no pretenden ser descriptivos, sino que pretenden o quieren ser más emocionales, una atmósfera anímica que se contagie al espectador, más que describir un lugar. Siempre mantienen un hilito que los conecta con la figuración, pero trascienden, o intento que trasciendan, la anécdota de la figuración para abrirse a un mundo de emociones que el paisaje siempre acaba expresando. ¿Y cómo fue el introducirte a dedicarte a la pintura? Porque primero es aprender, ¿no? Investigar un poco sobre qué corrientes te interesan, pero cuando decidiste
o sea, apoyaste el camino de poder dedicarte a la pintura, ¿cómo fue? Por necesidad, como dice Paul Valéry en alguno de sus textos. Quien tiene que pintar, finalmente pinta. En mi caso, gracias a exigencias laborales de la docencia, no me dejaban extenuado al final del día y me permitían compatibilizar el trabajo en la universidad, dando clases de pintura, con la pintura. No ha sido una decisión que yo un día dijera, voy a seguir pintando toda mi vida, ¿no? Ha sido pues como un proceso, como una necesidad y como una manera de ir descubriendo mi familia entre los pintores, porque creo que una de las primeras tareas de quien empieza a pintar, descubrir quiénes son sus padres y sus abuelos. Dentro de todo el árbol gigantesco de la pintura, que tiene 20.000 ramificaciones y que algunas son opuestas a otras, uno tiene que ver en qué rama se sitúa y a qué familia desea pertenecer. Pero yo elegí estos y iba descubriendo pues, un poco lo que me iban aportando, siempre con la enseñanza de ellos, pero también necesariamente y principalmente a partir de mis vivencias, claro, y de mi manera de ver la realidad. Y yo progresivamente, a medida que iba pasando los años, iba prestando más atención a la naturaleza. Te vuelves más observador, ¿no? Tienes menos prisa, vas menos corriendo, tienes una mirada más pausada, valoras más la lentitud y empiezas a valorar más la naturaleza. Y los movimientos de la naturaleza, que son mucho más lentos que los de las pantallas o la televisión o las imágenes. Un árbol crece lentamente, cambia de apariencia en primavera, en otoño. Son cambios que requieren de un espectador paciente y tranquilo. Entonces he ido progresivamente caminando más por el monte, dándole más importancia a los paseos por la naturaleza, abriendo los ojos a las diferentes formas de vegetación que hay, abriendo los ojos a lo que ocurre en el cielo, que ocurren muchas cosas formidables. Y para mí un día malogrado, un día triste, es un día en el que no puedo dedicar unos momentos a mirar lo que está pasando ahí arriba, o a mirar un árbol cuando incluso en la ciudad, cuando vas por ahí, pues cómo está floreciendo, cómo está transformándose. Y toda esa mirada te va nutriendo, te va dando motivos y sobre todo ganas para intentar rememorar toda esa emoción que tú estás sintiendo ante la realidad, y concretamente ante la realidad natural, para intentar rememorarla por medio de pinturas. Entonces, me ha hecho mucha gracia lo del espectador nómada, porque, claro, hoy hay muchos espectadores de sillón, completamente estáticos. El espectador de hoy tiende a estar quieto y son las imágenes del scroll, son las imágenes las que van circulando. Primero era el zapping en la televisión, el cambio de canal, y ahora ya es el dedito en el móvil. Pero uno está quieto, mientras son ellas las que se mueven, las imágenes. Pero a mí lo que me interesa de la pintura es que una pintura no se mueve, ni suena, está quieta. Eres tú quien tienes que ir a verla varias veces. Cada vez que he ido al Prado a ver las Meninas, por poner un ejemplo canónico, he visto un cuadro diferente, porque mi estado de ánimo era diferente, lo que yo estaba pensando en ese momento era diferente, mis conocimientos sobre color o sobre pintura habían ido cambiando, mi sensibilidad era distinta. Por lo tanto, un cuadro es una criatura viva que cada vez que la contemplas y cada vez que tú te vas moviendo, se transforma. Y eso es una diferencia muy importante a favor de la pintura. A nosotros en la universidad nos decían que una cosa es mirar y otra cosa es saber observar. Y llegar a ver, algo. Porque muchas veces pasamos la mirada por encima y no vemos. Y ver de verdad significa empatizar con aquello que se está viendo y hacerte un poco tú mismo eso que estás viendo. Es decir, sentir ese nexo y esa unión que hay entre lo que miras y tú que eres el que está mirando. Y en el momento que tuviste tu primer estudio, ¿cómo te sentiste? En el sentido de, ¿te generó muchísimo más creatividad por la tranquilidad que hay o cómo fue? Bueno, mi primer estudio fue mi habitación. Claro. Afortunadamente tenía una habitación mediana, tirando a grande y bueno, pues allí podía pintar y podía dibujar, incluso a veces con aguarrás o con esencia de trementina y
bueno, pero sí, tener un espacio es fundamental, es fundamental. Es importante que ese espacio reúna unas determinadas características de silencio, pero te digo lo que te digo antes, el que ha de pintar, quien ha de pintar, pinta donde sea, y ¿no? donde sea. No sé, pensamos en los estudios de Morandi, que eran pequeños, o yo a veces pienso, es otra cosa, pero pienso en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que lo escribió en la cárcel del Carmelo, encerrado entre cuatro paredes y memorizando lo que iba sintiendo, y a veces pienso que el espacio favorece la puesta en escena y la realización de la obra, y es muy importante, pero el impulso tiene que estar, si no, aunque tengas el mejor estudio del mundo, no haces nada. Y como docente, normalmente, ¿qué le solías decir a tus alumnos como consejos o pues, sí, tips o cosas así? Yo he dado muchos consejos y he dicho muchas cosas, pero fíjate, lo que creo es que un profesor transmite más por medio del ejemplo que por medio de las palabras. De hecho, escribí un libro que se llama Lo que la pintura da, que viene a recoger todas esas formulaciones que a lo largo de los años tú vas encontrando para hacer más accesible la transmisión del conocimiento a los alumnos. Porque las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero cuando intentas explicar una misma cosa una vez y otra vez y otra vez en las clases durante varios años, vas puliendo la expresión y vas encontrando la mejor manera o la manera más directa o más eficaz de decirlo. Y con este libro yo he intentado recoger todas esas formas de explicar las cuestiones esenciales de la pintura, cuestiones relacionadas pues, con la composición, con el color, con la técnica, en fin, todo lo básico de la pintura. Pero aún así, aun creyendo mucho en el poder de la palabra, creo más en el poder del entusiasmo, de la pasión y el amor que uno siente hacia la materia que imparte. Eso es lo que se transmite, siempre que el profesor sea alguien cercano y siempre que los alumnos reconozcan su autoridad. No su autoridad institucional, sino su saber hacer. Cuando digo, bueno, esta persona lo que me explica me lo creo, lo que escribe me lo creo y lo que pinta, lo estoy mirando, me lo creo. Luego le otorgo esa confianza. Y por lo tanto es ese ejemplo el que más impregna a los alumnos. Un profesor de pintura que está pintando es lo perfecto porque él está hablando desde su experiencia. No está hablando de abstracciones teóricas que han perdido el contacto con lo concreto. Él está hablando de su experiencia concreta. Y en ese sentido yo también valoro mucho, y he intentado hacerlo siempre que he podido, usar las manos. Y siempre que podía me ponía a pintar. Y me remangaba y me encantaba mancharme de pintura y hacer cosas, porque hay cosas que si tú ves cómo las hacen, aprendes a hacerlas. Los humanos somos humanos gracias al uso de las manos, y poder usar las manos para hacer cosas concretas como una pintura, aunque también valdría pues, un guiso. Sí, claro, para todo. A mí me parece que es algo que nos puede salvar de la inhumanidad virtual y tecnológica que nos amenaza. Yo valoro mucho el tacto, las cosas concretas, y creo que la pintura te da eso, porque no es una imagen. No es una imagen que se escape por ahí, es un objeto que hay que tocar y hacer, y es irrepetible. Y por lo tanto una parte de la docencia importante es esa, es el manipular la materia, porque es un poco recuperar ese niño que está manipulando la materia informe y está tratando de darle alguna forma. Y está transformando el mundo, aunque sea a escala pequeñita, Claro. pero estás actuando directamente sobre el mundo físico. Pues bueno, ha sido una charla muy rica en contenido, la verdad. Pues, muchas gracias por haber aceptado que venga a hacerte un par de preguntitas. Ha sido muy alegre y la verdad es que engancha mucho a escucharte, la verdad. Así que bueno, esperemos que os haya gustado y muchas gracias por ver el vídeo.
Gracias a vosotros. La verdad es que muy bien, me ha gustado, me ha gustado.